Saludos a todas y todos. Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy el maestro Alberto Trejo. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es reflexionar sobre el sentido y utilidad de las fronteras en un mundo globalizado. Para hacerlo, nos enfocaremos en algunos problemas y dinámicas que ocurren en nuestro continente. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. Del mismo modo, les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, también lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para que, posteriormente, puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listos y listas, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré el texto de Adela Alija, titulado La situación actual de los conflictos territoriales y fronterizos en América Latina y el Caribe. En él, la autora dice: la existencia de conflictos territoriales y fronterizos sin resolver en América Latina y el Caribe influye de manera importante en la estabilidad de ese escenario. Los conflictos relativos a la delimitación del territorio, sea terrestre o sea marítimo, alteran de forma recurrente las relaciones interestatales de la zona y ponen en cuestión la eficacia de sus mecanismos cooperativos, tanto bilaterales como multilaterales. La mayoría de los conflictos actuales de ese tipo tiene sus raíces en el pasado, en la herencia colonial y en la frágil delimitación fronteriza de los nuevos estados en el momento de su nacimiento como tales. El siglo XX ha añadido nuevos conflictos territoriales y limítrofes a los más antiguos. Muchos de los nuevos conflictos han tenido su origen en la revisión del derecho internacional del mar, así como en el desarrollo de nuevos medios para explotar los recursos marinos. Los cambios que introdujo la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982, en vigor a partir de 1994, entre ellos el establecimiento de la figura de la zona económica exclusiva, que se extiende a las 200 millas, han influido en el aumento de litigios por el territorio marítimo. Para algunos autores, el factor económico es el más determinante en los conflictos territoriales de América Latina, más que la geopolítica, la construcción de la identidad nacional o el sentimiento de pertenencia a una patria. En todo caso, todavía hoy, cerca de 200 años después de sus independencias de España y Portugal, hay alrededor de 20 países con diferendos en relación con sus fronteras o con su territorio. Estos conflictos, sin resolver, son utilizados periódicamente por los gobiernos como elementos de cohesión nacional, como forma de desviar la atención de la población de otros problemas o son reactivados por cuestiones económicas. El proceso de fragmentación política de las colonias americanas, el fracaso de las propuestas del panamericanismo bolivariano, las dificultades en la construcción de los nuevos estados, la inestabilidad que se prolongó por mucho tiempo en las jóvenes repúblicas, todos estos factores contribuyeron al origen de múltiples conflictos, algunos de los cuales, aparentemente cerrados, siguen latentes o, como hemos dicho, se reabren ocasionalmente y son determinantes en el aumento de la militarización de las relaciones entre los estados americanos. Aunque las disputas fronterizas han llevado en algunos casos al uso de la fuerza militar, pocas veces han desembocado en guerra abierta. Aún así, la guerra es un riesgo real y no tenemos que remontarnos al siglo XIX para encontrar ejemplos. En definitiva, la estabilidad del área es perturbada de forma periódica por estos conflictos que tienen un componente económico importante, no solo emocional, y que son un auténtico desafío en la zona. Debemos destacar que este escenario conflictivo convive con un alto grado de integración regional. Hasta aquí la lectura. Con base en la lectura, podemos hacer una distinción entre los problemas fronterizos del siglo XIX y XX y los actuales del siglo XXI. Los primeros estarían determinados por la conformación política de los estados-nación,
donde el nacionalismo jugó un papel muy importante. Los segundos estarían determinados por cuestiones económicas antes que políticas, debido a que se trata de naciones ya constituidas cuyas preocupaciones centrales se fundamentan en el desarrollo económico. Como recordarán, la mayor parte del continente fue conquistado por el Imperio Español, el Imperio Portugués y el Imperio Británico hacia el siglo XVI, lo cual definió en un primer momento los límites de las diversas colonias. Pero, tras los diversos procesos de independencia, las fronteras volvieron a definirse en todo el continente. En el caso de nuestro país, con el primer gobierno, es decir, el Imperio Mexicano, abarcaron desde lo que hoy sería el sureste de los Estados Unidos de América hasta una parte de Centroamérica. En Sudamérica se proclamaría la formación de la Gran Colombia, que abarcaba los actuales estados de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Pero, como en el caso mexicano, las divisiones internas fragmentaron esta entidad política en varios países. Pese a esto, existieron algunos proyectos, entre ellos el llamado Panamericanismo, que buscó la conformación de una serie de alianzas entre las recién creadas naciones frente al imperio europeo y norteamericano. Al final, la falta de consenso y problemas internos y externos convirtieron este proyecto en un sueño frustrado. A lo largo del siglo XIX, varios países del continente americano se vieron envueltos en numerosas guerras para incrementar sus fronteras. Por ejemplo, entre 1864 y 1870 se libró la llamada Guerra de la Triple Alianza, en donde Paraguay se enfrentó a Argentina, Uruguay y Brasil, muriendo aproximadamente el 70% de la población paraguaya y perdiendo buena parte de su territorio. A su vez, hay casos en donde guerras que ocurrieron durante aquel siglo siguen siendo problema de disputa en el siglo XXI. Como ejemplo, tenemos a la Guerra del Pacífico, efectuada entre 1879 y 1884, donde el ejército chileno se enfrentó a las fuerzas de Perú y Bolivia por el control de la zona salitrosa cercana a la costa del Pacífico. Al terminar la contienda, Chile obtuvo estos territorios, pero Bolivia perdió su litoral y su salida al mar. Hoy en día, tanto políticos como miembros de la sociedad boliviana siguen exigiendo a Chile la devolución de algunos territorios que le den salida al mar, pues esta le permitiría tener un importante acceso a las actividades pesqueras y los intercambios comerciales marítimos. Sin embargo, el Tribunal Internacional de La Haya declaró que Chile no tiene que atender la petición de Bolivia. Situados en el siglo XX, en 1982 para ser precisos, el gobierno militar de Argentina, con el objetivo de adquirir mayor legitimidad debido a su desaprobación ante la ciudadanía, generó un conflicto con Inglaterra por el control de las Islas Malvinas. Hasta la fecha, Argentina afirma su soberanía sobre estas islas, mientras que Inglaterra la rechaza. En esos dos últimos casos, la pérdida del mar para Bolivia y de las Islas Malvinas para Argentina, vemos diferentes tipos de conflictos fronterizos. Por un lado, uno que tiene que ver con cuestiones económicas y por el otro, uno más relacionado con cuestiones nacionalistas. En el caso de la lucha por las Malvinas, Argentina no busca un crecimiento económico a través del control de las islas. En el caso de Bolivia, la frontera marítima abre la posibilidad de impulsar el desarrollo de su economía nacional. Esto es interesante porque nos permite reflexionar sobre el sentido de las fronteras en un mundo globalizado. Para esto, les invito a ver y escuchar la primera parte del video Fronteras ayer y hoy. Pongan atención. La división política de los países se determina al fijar fronteras sobre los territorios, con la finalidad de que el gobierno de cada uno de ellos pueda ejercer su propia soberanía bajo sus propias leyes que regulen la vida de sus habitantes. Las fronteras o límites fronterizos, como también se les conoce, pueden ser de dos tipos, naturales o artificiales. Algunos elementos físicos como son ríos, lagos o montañas se utilizan como separación y se les conoce con el nombre de límites naturales. Por ejemplo, el volcán Tacaná y el río Suchiate, que marcan el límite entre México y Guatemala. O la cordillera de los Andes, que sirve de frontera entre Argentina y Chile. Por otro lado, a las fronteras que establecen los países mediante alambradas, bardas o montículos que siguen líneas o coordenadas geográficas se les conoce como límites artificiales. Por ejemplo, las bardas y alambradas que hay entre México y los Estados Unidos de América. O el paralelo 49, que divide a esa misma nación de Canadá.
Cuando las personas traspasan estos límites, se dan las migraciones humanas internacionales. A ambos lados del límite fronterizo se extiende una región conocida como zona fronteriza. En esta zona, el intercambio económico y cultural entre la población de los países es muy intenso. El surgimiento de grupos sociales como los chicanos, pachucos y cholos, entre otros en la frontera norte de nuestro país, es un ejemplo de ello. ¿Sabes quiénes son los chicanos? Los chicanos son los que nacen en México y viven en Estados Unidos. Los chicanos son hijos de personas mexicanas creados en Estados Unidos. Los chicanos son hijos de mexicanos que son nacidos en Estados Unidos o criados desde muy pequeña edad. Las zonas fronterizas del mundo son áreas geográficas con características especiales, ya que son una puerta de acceso y salida a otros países, no solo para personas, sino también para el transporte y distribución de todo tipo de productos. En nuestro país, una de las zonas fronterizas más visitadas es la de Tijuana, que sirve como entrada a la ciudad de San Diego en Estados Unidos de América. En esta zona, los residentes de uno y otro lado de la frontera suelen cruzar de un país a otro para llevar a cabo actividades laborales, turísticas o comerciales, combinando el modo de vida de ambos países, los idiomas y tradiciones, y creando una identidad cultural propia y nuevas formas de convivencia. En las zonas fronterizas también permanecen transitoriamente muchos migrantes que provienen de lugares lejanos. Se quedan un tiempo en trabajos temporales mientras logran cruzar la frontera y de este modo contribuyen al intercambio de costumbres y formas de vida. En la zona fronteriza que comparten México y los Estados Unidos de América, las mezclas de culturas y estilos de vida generan nuevas identidades con características singulares. Pero estas diferencias pueden provocar conflictos como discriminación y violencia. Esto no pasa solo en México, es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. En todos los continentes se han producido conflictos fronterizos entre países que buscan extender sus territorios. Otra causa de conflicto ha sido la falta de una delimitación clara de las fronteras, muchas veces debido al comportamiento o características naturales del terreno. Un ejemplo es la frontera entre Pakistán, China e India, en la región de los Himalaya. A nivel mundial, gran parte de los conflictos bélicos son provocados por el deseo de dominio y explotación de territorios que cuentan con recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, el petróleo en la zona de Medio Oriente ha provocado un sinfín de guerras entre países del área e incluso de otros continentes. ¿Sabías que a lo largo de la historia de la humanidad se han librado muchas guerras por conflictos territoriales? Por ejemplo, la Guerra del Chaco, ocurrida entre 1932 y 1935, que enfrentó a Bolivia contra Paraguay por el dominio de una región que creían era rica en petróleo. Después se descubrió que la región del Chaco no tenía yacimientos petroleros importantes. Como se dieron cuenta en el video, no solo existen diferentes tipos de fronteras, sino que las dinámicas que se dan en torno a ellas son muy variadas. En el caso de América Latina, es común que en las zonas fronterizas el desarrollo económico sea muy desigual respecto de las ciudades, con una presencia más centralizada. Esto da pie a que las fronteras nacionales sean lugar para tráfico de mercancías de todo tipo, e incluso de personas. Además, estas zonas suelen carecer de los servicios más básicos, por lo que muchas veces miembros de esas poblaciones se incorporan a diversas actividades criminales con la finalidad de subsistir. Esto se vuelve aún más complicado en algunas fronteras donde operan grupos diversos, pues a través de actos de diversa índole pueden llegar a generar tensión entre diversos países. El sur de nuestro continente es conocido como el Cono Sur. Ahí surgió el Mercado Común del Sur, Mercosur, con la finalidad de integrar los diferentes mercados sudamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sobrepasando las fronteras a través de la reducción de aranceles y otros impuestos que facilite la movilidad de productos y de personas. Aunque estos esfuerzos han tenido importantes logros, la integración económica no se logra completamente, pues, retomando uno de los conflictos mencionados anteriormente, Bolivia rechaza vender gas natural a Chile por la cuestión de la salida al mar.
Otro caso en el que las disputas territoriales tienen un trasfondo económico en nuestro continente es el de Venezuela con Colombia y Guyana, pues la primera nación demanda territorios fronterizos con ambos países por su potencialidad en la producción de petróleo. Además, debido a la inestabilidad del país sudamericano y de los conflictos que ha tenido con los Estados Unidos de América, muchos otros países mantienen tensiones políticas por inclinaciones ideológicas o por la presión norteamericana. Otro caso similar es el de Cuba. Como podrán darse cuenta, las fronteras en el siglo XXI siguen siendo objeto de disputa tanto por tendencias que podríamos considerar propias del siglo XIX y XX, es decir, que están ligadas a demandas nacionalistas. También se insertan dentro de las necesidades económicas del mundo globalizado al obligar a los países a buscar las mayores oportunidades para desarrollar sus economías. Las fronteras en el siglo XXI son objeto de diversos fenómenos, como por ejemplo el migratorio. Si lo vemos al interior de nuestro país, existe una importante migración en las fronteras locales y estatales debido a numerosos problemas, entre los que destacan la violencia que se vive en algunos estados del norte y del Pacífico, o bien debido a las condiciones económicas que existen. Aunque es muy importante la migración interna de nuestro país, la migración que se da al exterior, tanto por mexicanos como por extranjeros que recorren México para llegar a los Estados Unidos de América, es mucho mayor. Nuestro país no tiene, como tal, conflictos territoriales con otras naciones, pero sí asuntos en común que solucionar alrededor de las dos fronteras terrestres, la norte y la sur. Al sur, la frontera con Guatemala presenta un importante punto migratorio para cientos de personas que van rumbo a los Estados Unidos de América. A pesar de que los flujos migratorios provenientes de Centroamérica han sido constantes a lo largo de los últimos 30 años, han sucedido algunos acontecimientos recientes que se deben explicar. A finales de 2018 partió desde Honduras una caravana de aproximadamente 200 migrantes que en semanas reunió a miles de personas, incluso de otros países. El objetivo era llegar a los Estados Unidos de América, pero tendrían que atravesar México a como diera lugar y por los pocos medios que disponían. Pese a que las principales razones de esta migración masiva eran la situación de violencia, inseguridad y desempleo que vivían en sus países y que el objetivo no era radicar en México, en nuestro país se desató una ola de racismo y xenofobia hacia estas personas. Este caso es muy importante porque nos permite reflexionar y preguntarnos, ¿cuáles son las causas que llevan a cientos de personas a cruzar fronteras y establecerse en otro lugar? Para comprender mejor el problema migratorio entre México y los Estados Unidos de América, les invito a ver y escuchar el siguiente video. Presten atención. 2016-2017. La noticia del supermuro que dividiría a Estados Unidos y México se escuchaba en todos lados. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, promovió esta campaña para frenar el flujo de migrantes en la frontera más transitada del mundo. Tan solo en el paso entre San Diego y Tijuana cruzan 30 millones de personas al año. Y aunque las vallas separan casas, parques y autopistas, ambas urbes forman una región con 6,5 millones de habitantes. El paso entre San Diego y Tijuana es una zona fronteriza, es decir, un espacio donde las comunidades están en constante relación. Debido a las actividades económicas, el cruce frecuente de la frontera y los lazos familiares que se llegan a crear. Por otra parte, un límite fronterizo marca los territorios que conforman una entidad política. México tiene 4 de ellos, que corresponden a cada uno de los puntos cardinales. Al este, nuestro país limita con el Golfo de México y el Mar Caribe. Su extensión a través de la línea costera es de 3.294 kilómetros. Al oeste, la frontera del país está demarcada por el Océano Pacífico. Este es el mayor límite fronterizo del país, con una extensión de 7.828 kilómetros. Estos dos límites fronterizos, este y oeste, no colindan con ninguna nación. Al norte, México limita con Estados Unidos a lo largo de 3.175 kilómetros. Parte de esta frontera está delimitada por el río Bravo y por una serie de líneas trazadas astronómicamente y representadas en el terreno por monumentos fijados por la Comisión Internacional de Límites.
Los 10 estados fronterizos, con una población de 14 millones de personas, representan la cuarta economía del mundo y son un factor para el comercio. Los intercambios en la comunidad son diversos, como ocurre entre Tijuana y San Diego, donde cada día miles de personas cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos, sin importar la construcción divisoria que se colocó hace 30 años. La política migratoria de este país se reforzó durante el gobierno del presidente Barack Obama y su sucesor, el presidente Donald Trump, insistió en la construcción de un muro fronterizo. La historia es diferente en el extremo sur, donde México colinda con Guatemala y Belice. La frontera incluye principalmente 3 ríos en Guatemala: Usumacinta, Suchiate y Chijoy, y en Belice, a la bahía de Chetumal y el río Hondo. El límite alcanza 1.250 kilómetros de extensión total. A diferencia de la frontera norte, en la frontera sur, los controles fronterizos son menos estrictos y no existen grandes intercambios comerciales. En el tramo con Guatemala, es intensa la migración de centroamericanos que cruzan la frontera con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Este fenómeno ha provocado que los indocumentados arriesguen su vida con tal de subir al tren conocido como La Bestia, o que enfrenten asaltos y abusos de los grupos del crimen organizado. Por ello, en esta zona fronteriza es común encontrar casas del migrante, que son lugares organizados por agrupaciones sociales mexicanas que buscan apoyar a estas personas. Las fronteras delimitan un territorio político o geográfico, que en ocasiones la cultura desborda. Por ejemplo, a pesar de que la ciudad de San Diego, California, pertenece a un país distinto, el idioma español es más utilizado que el inglés, que es el idioma oficial. En el video pudieron notar que las fronteras presentan problemas para los migrantes debido a la inseguridad legal y física que padecen en los países por los que atraviesan. Esto se profundiza aún más cuando los gobiernos de esos países estimulan prácticas intolerantes y hasta agresivas contra los migrantes al cerrar sus fronteras y militarizarlas. Pero, por otra parte, las fronteras también son un punto de contacto e intercambio cultural. A través de las fronteras no solo cruzan mercancías y personas, también lo hacen las tradiciones, las ideas, las costumbres y las diferentes formas de ver el mundo. Ahora es momento de proponerles un reto. En su cuaderno reflexionen lo siguiente. En este mundo globalizado, ¿cómo deberían ser las fronteras? ¿Abiertas o cerradas? Argumenten su respuesta y preséntenla en un collage o mapa mental donde destaquen las cosas favorables y las negativas que tiene la postura que hayan elegido. No olviden que pueden consultar su libro de texto y otras fuentes de información para realizar su actividad. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.